Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Johnny, Blanca, Katy, sean bienvenidos. Vamos a ver este capítulo 13, que es el límite de la sumisión, que es el último de esta primera parte. ¿Sí? Hay dos partes más en esta serie. La sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. La sumisión es una actitud, mientras que la obediencia se expresa en la conducta. Pero que falla, Hannah le dijeron en respuesta, juzguen ustedes si es correcto delante de Yahweh que les hagamos caso a ustedes en vez de a él. Eso está en el libro de Masé, de Hechos, en el capítulo 4. Los apóstoles no fueron rebeldes en su ruaj, ellos estaban sometidos a todas las autoridades y la prueba es que aceptaron las consecuencias de los latigazos sin discutir ni rebelarse, pero ellos no obedecieron. Acá está la diferencia entre las dos cosas. La obediencia no es absoluta, pero la sumisión sí lo es. Algunas veces debemos obedecer, pero otras veces no podemos hacerlo simplemente, como en casos que atentan contra los asuntos básicos de nuestra fe, como por ejemplo creer en el Adón, predicar la Besorá y todo ese tipo de cosas. Nuestra sumisión siempre debe ser absoluta. En algunos asuntos no podemos obedecer, pero debemos permanecer en sumisión. No hay rebelión en ese sentido. Todo esto es un asunto de actitud y esa actitud proviene de nuestro Mashiach interior, nuestro nuevo Ruach, el cual se planta y les dice, juzguen ustedes si es correcto o no hacer las cosas en la manera que ustedes dicen. Ellos de cualquier manera juzgaron errado, por lo tanto acumularon una más encima de todas sus transgresiones que ya tenían y ejecutaron sobre ellos el castigo que supuestamente debían recibir, ¿no es cierto? Ellos aceptaron, los apóstoles aceptaron el castigo, pero no obedecieron. Entonces aceptaron pagar la multa, por así decir. La actitud de sumisión completa y obediencia correcta solo la podemos tener en nuestro ruaj. En la carne esto no funciona. No tenemos ni siquiera el discernimiento necesario. De manera que si nos estamos preguntando, si estamos preguntándonos qué hago, dónde voy, todo lo demás, no estamos en el ruaj, estamos en la carne. La carne es la que nunca sabe. Recordemos eso porque son esas pautas que nos ayudan a distinguir dónde estamos colocados. ¿Hasta dónde se debe obedecer a la autoridad delegada? Eh, Si hay padres que les impiden a sus hijos asistir a las reuniones, estos deben mantener una actitud sumisa, ¿no es cierto? Pero no tienen que obedecerles. Ellos no tienen por qué rebelarse en contra de los padres, ni hacer escándalo, ni ningún tipo de cosas, pero tienen que permanecer sometidos a ellos, o sea, asumir las consecuencias, pero no tienen por qué obedecer. Como en el caso de los apóstoles, que de todos modos predicaron la Besorá, ¿no es cierto? El asunto queda claro, ¿verdad? No podemos confundir obediencia con sumisión, aunque vayan juntas, ciertamente, ¿sí? Hay veces que no se puede colocar a las dos juntas. Deberías ir en una situación perfecta, funcionan juntas. Así que siempre debemos priorizar a Yahweh en el discernimiento. Si la orden de la autoridad delegada va en contra de la orden de Yahweh, no estamos obligados a obedecer, pero sí a someternos. Debemos comprender bien que esto implica que aceptamos las consecuencias. Si nuestros padres nos castigan, no discutiremos, pero obedeceremos en primer lugar a Yahweh, ¿sí? Que al final de cuentas es quien le dio a ellos la autoridad, sí, que ahora ejercen, aunque sea de mala manera. Cuando los judíos de la sinagoga les prohibieron predicar, los apóstoles fueron sumisos, pero dejaron bien claro que seguirían predicando conforme a la comisión del Adón. Ellos escogieron predicar la Besorá y no dejarse restringir por los líderes judíos. O sea, no solo aceptaron el castigo en ese momento, sino que ya advirtieron que iban a seguir haciendo lo que se les estaba prohibiendo, por así decir. Esto no fue un desafío con pelea, ni gritos, ni pancartas en la calle, ni destrucción de vidrieras, nada por el estilo. Esto fue un desacato con calma, por así decir, ¿no es cierto? Se aclararon los puntos, se explicó la situación,
y se desobedeció en su misión. Parece una contrariedad, pero no lo es. Nunca debe haber una actitud obstinada ni palabras de oposición en contra de los que están en autoridad. No nos olvidemos de eso. Cuando el hombre tiene un encuentro con la autoridad, realmente llega a ser suave y dócil. La sumisión de una persona en su corazón, su actitud y en palabra debe ser absoluta. Debemos alcanzar eso, ¿sí? No debe haber ninguna obstinación ni rebeldía. Si estamos en obstinación en alguna cosa, si estamos en rebeldía, si estamos protestando, si estamos molestos por alguna cosa, si estamos enojados, si queremos reivindicar cosas, estamos en la carne y no estamos en el ruaj. Esas son todas las cosas que nuestra carne realmente haría y hace. Mashiach no abrió su boca, así que también nosotros tenemos que cerrarla y ser exactamente como él. Cuando la autoridad delegada, o sea, aquellos que representan la autoridad de Elohim, se opone a la autoridad directa, o sea, se oponen a Yahweh de manera directa, debemos ser sumisos a la autoridad delegada, pero no obedientes. No podemos hacer lo que ellos nos están pidiendo, no podemos alegar obediencia debida a una figura militar, ¿no es cierto? Que sabemos por la cual me dieron una orden y yo tengo que cumplirla. No, no tenés que cumplirla porque no sos un títere. Entonces, no vas a ser disculpado de eso. No se trata, no podemos alegar esa figura, ¿no es cierto? Porque no vamos a ser exculpados ni acusados de toda responsabilidad solamente por decir, ay, me ordenaron. Al contrario, Yahweh nos responsabiliza por todos nuestros actos, tanto la sumisión como la obediencia. Los dos actos tienen que estar en perfecta sintonía con el Ruach. Resumamos este asunto en 3 puntos. En primer lugar, la obediencia es un asunto de conducta y por lo tanto es relativa. La sumisión es un asunto de actitud y es incondicional. En segundo lugar, solo Elohim es digno de una sumisión ilimitada, ilimitada por completo. El hombre que es inferior debe recibir una sumisión limitada, limitada al tiempo en el cual Yahweh le da esa autoridad. Una vez que esa autoridad ya deja de ser delegada, no tenemos por qué estar obedeciéndole cuando nosotros no obedecemos al presidente de 3 décadas atrás, ¿no es cierto? Una cosa si ya no tiene el mismo cargo que estaba ejerciendo y no tiene la misma autoridad. Y en tercer lugar, si la autoridad delegada da una orden que contradice con total evidencia la orden de Elohim, debemos someternos a esa autoridad, pero no tenemos que obedecerle. Debemos dejar claro que ciertamente no nos rebelaremos, que pueden tomar las actitudes que deseen, pero que no desobedeceremos a nuestro Padre solo porque ellos estén diciéndolo, ¿no es cierto? Estén ordenando eso. Simple y sencillamente no hay obediencia en ese caso. Solamente debemos someternos incondicionalmente a la autoridad de Elohim, aun cuando nuestra mente de carne le parezca realmente una locura lo que estemos haciendo. No es obligación obedecer a las órdenes que sean contrarias a Elohim. Si los padres les piden a sus hijos que vayan a un lugar que a ellos no les gusta, pero que no es pecaminoso necesariamente, si los padres insisten, los hijos no van a tener ninguna otra opción sino ir. Los hijos deben obedecer a los padres. Los padres los quieren llevar a algún lugar, acompañarlos a alguna cosa, y no es nada que sea completamente pecaminoso, es una reunión, vamos a decir, de alguna cosa, entonces los hijos tienen que ir realmente. Si todos los hijos tienen esta actitud, el Elohim los sustentará en esas circunstancias, ¿sí? A pesar de que no sea una situación perfecta. Ejemplos de las escrituras. Tenemos las parteras egipcias, ¿no es cierto? La madre de Moshe desobedecieron la orden de Faraón. Es una desobediencia directa, por lo cual se pudo preservar la vida de Moshe. Las escrituras las llama mujeres de fe. ¿Sí? Porque desobedecieron una orden que contraría directamente uno de los mandamientos. Ahora pensémoslo bien, los mandamientos no habían sido entregados todavía. De manera tal que, como está escrito en Romanillin, la gente se da cuenta de cuáles son las leyes de Yahweh a través de su propio sentido común. Sabemos perfectamente lo que es correcto y lo que agrada a Yahweh o no le agrada.
Los tres amigos de Daniel, que ya hemos mencionado, tampoco adoraron la imagen del rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y lo desobedecieron. Sin embargo, se sometieron al rey al estar dispuestos a ser quemados, a ser lanzados en el horno de fuego. Daniel también desafió el decreto del rey al orar a Elohim y también se sometió al juicio del rey de ser echado al foso de los leones. Joseph, que el padre de Yahshua, sí huyó a Egipto con el Adón Yahshua para evitar la matanza que el rey Herodes había decretado. Kefá desobedeció la orden de los principales de la sinagoga y predicó la besora. Justamente les dijo que era necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Sin embargo, recordemos que se sometió a las cadenas y al encarcelamiento por parte de los líderes religiosos. O sea, no se fue escondiendo. Shalom César, shalom Lina, hola Carla, Aníbal, Mariel, hola Jorge, Gaby, bienvenidos a todos. Evidencias de sumisión a la autoridad. ¿Cómo sabemos si una persona se somete a la autoridad? Y aquí algunas señales. En primer lugar, tan pronto como una persona conoce la autoridad, pero conoce de tener ese encuentro, ¿no es cierto? Busca la autoridad donde quiera que vaya. La congregación es el lugar donde los creyentes aprenden a someterse a la autoridad, tanto de forma agradable como desagradable. Eso depende de todas las situaciones, porque tenemos que entender que la vida en esta época, en este tiempo, es así. No todo es agradable. Aunque no hay sumisión en todo el mundo, el creyente debe aprender a someterse. ¿Y cómo aprendemos a someternos si somos tan rebeldes como todos los demás? Sí, exactamente, a los golpes, literalmente. O sea, somos colocados unos contra otros, papas contra papas, para poder trabajarnos, ser trabajados y aprender a dar y recibir. Que lo que está importando no es la discusión que se pueda tener, lo que me agrada o lo que me desagrada, sino justamente que el cuerpo sea edificado. Además debe hacerse de corazón esto, y no de una manera externa, no es solamente me tengo que someter y me someto y lo hago de mala gana, no, por supuesto que tiene que ser de corazón porque la edificación es para el cuerpo, nadie tiene que estar sometiéndose de mala gana porque entonces ahí hay una falta de amor. Si uno llega a conocer la sumisión, buscará la autoridad donde quiera que vaya. En segundo lugar, si el hombre tiene un encuentro con la autoridad de Elohim, ¿no es cierto? Será ablandado, será debilitado y será quebrantado, porque temerá cometer errores, temerá ser piedra de tropiezo, temerá hablar de más o hablar de menos, temerá todo en cuanto a que conocerá la limitación de su carne y no se atreverá a excederse en nada. Llegará a ser una persona dócil. En tercer lugar, aquellos que han tenido un encuentro con la autoridad no querrán ser autoridad, si no se complacen en dar opiniones ni en controlar a los demás. Quienes se someten a la autoridad siempre temen cometer errores, pero hay muchos que quieren ser consejeros de Elohim, ¿no es cierto? Hay muchos que les gusta ser líderes y brillar y estar y estar llamando y pidiendo cosas, diciendo cada cosa. Está lleno, ¿no es cierto?, de esos líderes. Solo los que no conocen a la autoridad les agrada ser la autoridad. Esa gente, esos líderes, sobre todo los cristianos, ¿no es cierto?, que andan, esa gente no ha conocido, no ha tenido un encuentro con Yahweh aún. Aquellos que han tenido un encuentro, por el contrario, mantendrán sus bocas cerradas y serán restringidos. No se atreverán a hablar descuidadamente porque están conscientes de la autoridad que está dentro de ellos. Si un hombre ha tenido un encuentro con la autoridad, detectará también inmediatamente toda transgresión a la misma y podrá ver claramente mucha iniquidad y rebelión. También reconocerá el principio de la iniquidad que abunda en todo lugar, tanto en el mundo como también en la congregación. Solo quienes han tenido un encuentro con la autoridad pueden guiar a otros a sumisión, y únicamente cuando los hermanos y hermanos son sumisos a la autoridad, la congregación tendrá un testimonio y avanzará en la tierra. Hay que estar organizados en un ejército para poder avanzar como Yahweh manda, y eso no se logra sino con sumisión. Y pidamos entonces para todos tener ese encuentro, ¿sí? Porque todos estamos siendo llamados a crecer y avanzar más.
Para mantener el orden de autoridad es necesario entonces conocer a la autoridad. Si uno no ha tenido un encuentro con la autoridad, no conoce el principio de la sumisión, no podrá guiar a otros por este camino. Ciertamente uno no puede estar hablando de cosas que no ha vivido. Cuando uno, por el contrario, tiene ese encuentro, todo estará resuelto. De ahí en adelante, si no se sujeta a la autoridad, se dará cuenta de que ha desobedecido a Elohim mismo. Y eso, para el que ya haya tenido ese encuentro con la autoridad, provoca terror. Si una persona no ha visto a la autoridad, es inútil hacerle ver sus errores, no ha comprendido, no ha visto aún a Yahweh, no lo ha conocido y no ha caído por tierra, literalmente. Cuando se presente esa situación entonces con este tipo de personas, debemos contenernos para no caer en la misma rebelión en la que está el otro. Por ejemplo, en su momento fue correcto que Martín Lutero se levantara y hablara del principio de la justificación por medio de la fe. Fue una revelación que el Ruach hizo para comenzar a salir, ¿no es cierto?, de los tantos errores paganos que fueron incorporándose en la congregación. Bajo el mismo principio también está bien que nosotros salgamos de las denominaciones para mantenernos en el testimonio de la verdad de las Escrituras de la congregación. O sea, el Ruach siempre ha estado moviendo a personas a salirse de donde no deberían estar. Tenemos que recordar que nosotros tenemos que estar donde Yahweh coloca su nombre, y donde lo coloca en medio de los creyentes. Debemos recuperar la verdad de las escrituras como en ellas aparece y no a través de la lente de colores de los hombres. Así que necesitamos que el Ruach nos conduzca a través de su palabra para hacernos recuperar la esencia que fue perdida detrás de los argumentos y puntos de vista de los hombres. Dejar de defender lo indefendible, y eso incluye nuestra carne muy por encima de cualquier otra cosa, y volvernos al Padre con un Ruach de sumisión y obediencia absoluto. La congregación es sustentada por dos cosas, la vida y la autoridad. La vida se relaciona con nuestra sujeción a la autoridad. Esa es la medida en la cual vamos a recibir. Las dificultades que surgen en la congregación rara vez se deben a la desobediencia. Por lo general surgen por la falta de sumisión, no por la desobediencia en sí. La falta de sumisión puede engendrar, sí, ciertamente la desobediencia podrá manifestarse de esa forma, pero también puede engendrar murmuraciones, disidencias, otros males divisivos, ¿no es cierto?, que en vez de edificar, destruyen, y en vez de juntar, desparraman. El principio fundamental de la vida en nosotros hace que nos sometamos de la misma manera que el principio de la vida de un ave la hace volar, ¿no es cierto?, y en que la vida de un pez lo hace nadar. O sea, es tan intrínseco de esa forma. Si no lo hacemos, ese principio de la vida de Yahshua no está en nosotros. De manera que debemos salir de nuestra carne, porque el principio de muerte que está en nuestra carne no realiza estas cosas. El camino a la unidad descrito en Efesios 4 parece estar lejos, ¿no es cierto?, de nuestra realidad actual. Muchas veces nos parece así en general en todas las cosas, pero si el hombre tiene un encuentro con la autoridad, y oro para que el Padre les dé a todos y a cada uno de sus hijos ese encuentro, porque es básico para nuestro crecimiento, así que debemos orar para recibir eso. Entonces, de esa manera, si se recibe, el camino no estará lejos. De hecho, podemos ver cómo el Padre está moviendo las cosas para que sus hijos todos tengamos este encuentro, cada uno de la manera en que Él determine. Todos los santos podrán tener diferentes opiniones, pero no habrá rebelión. Esa es la cuestión. No habrá rebelión, no habrá pretensiones de poner una cosa por encima de la otra. Si la sumisión proviene del corazón, todos llegaremos a la unidad en la fe. Nosotros tenemos la vida y el principio de la vida está abierto para nosotros. Si el Adón tiene misericordia de nosotros, podemos tomar ese camino rápidamente. Si no nos negamos, si no nos aferramos a nuestra carne. La vida no solamente elimina el pecado, sino que también produce sumisión en nosotros, lo cual es más crucial todavía. Una vez que el ruaj de rebelión sale de nosotros, el ruaj de sumisión es restaurado, y lo descrito en Efesios 4 se manifiesta ante nuestros ojos. Si todas las congregaciones toman el camino de la sumisión, estos hechos gloriosos se abrirán delante de todos. Bueno, habiendo terminado ahora esta exposición, los espero en 5 minutos en el Meet. Sí, ahora les paso por las dudas
el link en el chat, ¿sí? Shalom a todos hermanos, en unos minutitos nos encontramos.